Buenas para todos, bienvenidos una vez más a la virtualidad. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones bastante meritorias a pesar de las dificultades que se nos están presentando en estos momentos. Antes de comenzar la clase, quiero decirles lo siguiente. Ustedes son 6 estudiantes. En la planilla aparecen 6 estudiantes en el programa de álgebra lineal. De esos 6 estudiantes solamente trabajan 2. En la primera unidad trabajó, bueno, en la segunda unidad trabajó Keila Maris y Dioner. Y en la primera unidad trabajó Eliu Jiménez y Luis Rodríguez. Entonces el resto no sé qué hacen. Si así siguen, lo más probable es que habiliten la materia. Y si siguen así, lo más probable es que la pierdan y la vuelvan a presentar otra vez. Entonces hay que ser serio en esa cuestión. Entonces, y no hay que echarle culpa al tutor, porque yo pongo la mejor voluntad de mi parte para que ustedes salgan bien. Pero si ustedes están mamando gallo, entonces los malos resultados dependen de ustedes, no de mí. Bien, entonces hoy vamos a iniciar la última unidad de álgebra lineal, o sea, la unidad 3, vectores en 2 dimensiones. Bueno, algunas cantidades matemáticas, tales como el tiempo, la masa, la longitud, el volumen, etcétera, solo se pueden representar por un número acompañada por una unidad de medida específica o apropiada. A estas cantidades se les llama escalares. O sea, los escalares no son más aquellas cantidades que se pueden representar por medio de un número acompañado de una unidad específica. Existen otras cantidades, tales como la velocidad, la fuerza, el desplazamiento, etcétera, que se caracterizan por tener, además de una medida, una magnitud, tienen también una dirección. A esas cantidades se le llama vectores. Entonces los vectores se diferencian de los escalares porque los vectores presentan magnitud y dirección, y los escalares solamente se pueden representar por medio de un número acompañado de una unidad específica. Bueno, algunos libros definen el vector como aquella cantidad física que tiene dirección, sentido y magnitud. Yo solamente digo magnitud y dirección porque en la dirección está implícita el sentido. Ahora lo vamos a mirar acá más adelante. Existen varias clases de vectores: los vectores libres, los vectores de posición y los vectores deslizantes. Nosotros nos vamos a quedar únicamente con los vectores de posición. ¿Qué son los vectores libres? Son aquellos cuyo punto de aplicación es libre o no está definido. ¿Qué significa eso? Que en el espacio usted puede, mire, este es un vector libre, este es otro vector libre, este es otro vector libre, ¿verdad? Mira, el punto de aplicación es libre y puede ser aquí, puede ser acá. Lo importante es que conserven la misma dirección y sentido. Fíjense que en la dirección está implícita el sentido. Yo no puedo escribir esto así solamente. Esa es la dirección, pero el sentido puede ser hacia acá o puede ser hacia acá. Por eso es que yo nada más digo dirección y sentido para definir un vector. Entonces, estos son los vectores libres. Ahora vamos con los vectores de posición. Vector de posición es aquel que representa la posición de un punto en el espacio con respecto al origen. O sea, esto. Este es el origen y este es un punto del espacio. Entonces, este sería el vector de posición, como lo dice aquí. Como dice, un vector de posición es aquel que representa la posición de un punto en el espacio con respecto al origen. Este es el punto en el espacio y este sería el origen. Y este sería el vector, vamos a llamar así, este es O y este punto es A, entonces este es el vector, sería el vector OA o simplemente el vector A. Esto lo puedo llamar el vector A, es lo mismo que el vector que empieza en A y termina, perdón, empieza en O y termina en A. Entonces estos son los vectores de posición y estos son los vectores libres. Bien, entonces con estos vectores libres se pueden hacer ciertas,
Con estos vectores de posición se pueden hacer varias operaciones. Por ejemplo, la adición de vectores de posición. Bien, ahora, en un vector de posición siempre determina un par de coordenadas que sean vector A, llamamos a esta coordenada A sub 1 y esta llamamos A sub 2. Ya, este sería A sub 1 y esto sería A sub 2. En el espacio bidimensional. En el espacio tridimensional, entonces serían tres coordenadas, ¿verdad? Este es el espacio en tres dimensiones. X, Y y Z. Un punto aquí en el espacio, este es el origen y este es punto A. Entonces este es el vector que empieza en A, que empieza en O y termina en A. Y también lo podemos representar por así o lo representamos simplemente por... Entonces este es en el plano de 2 dimensiones y este es en el plano de 3 dimensiones y tendría tres coordenadas, ¿verdad? Sería A sub 1, A sub 2 y A sub 3. A sub 1, el vector A, tiene tres coordenadas, una en el eje X, una componente en el eje Y y otra componente en el eje Z. Bien, entonces las operaciones que vamos a ver aquí, primero en el plano de 2 dimensiones, es la adición. Si A es igual al vector cuyas componentes son A sub 1, A sub 2, y B es el vector cuyas componentes son B sub 1, B sub 2, entonces la suma entre estos dos vectores, o sea, la suma entre este vector y este vector, ¿qué se hace? Se suman las primeras componentes con las segundas componentes, como lo dice aquí. A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2. O sea, A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2. Bien, es muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo. Si A es el vector cuyas componentes son menos 3, 4, y B es el vector cuyas componentes son 5, menos 6, vamos a hallar la suma. Entonces, A más B, entonces sumamos las primeras componentes. Menos 3 más 5, 4 más menos 8. 3 más menos 3 más 5 da 2. Y 4 más menos 8 da menos 4. Entonces fíjense ustedes que la suma de dos vectores va a ser otro vector en el mismo plano. Nota, si A, el vector A cuyas componentes son A sub 1, A sub 2, si A es igual al vector cuyas componentes son A sub 1, A sub 2, entonces su opuesto sea menos A. Ese es lo mismo que esto. Menos A es lo mismo que menos esto que está aquí. Y este menos afecta a las dos componentes. Sería menos A sub 1, menos A sub 2. ¿Esto con qué fin esta nota? Para poder definir la sustracción. Sustracción de vectores. Si A es igual a A sub 1, A sub 2 y B es igual a B sub 1, B sub 2, entonces A menos B se define así. Es como el vector A más el inverso de B, ¿verdad? Entonces, ejemplo, si A es igual a 6,5 y B es igual a menos 4,7, hallar A menos B, solución. Por la definición tenemos que A menos B es igual a A más menos B. Entonces necesitamos, como ya tenemos el vector A, ¿verdad? El vector A que es 6,5, entonces vamos a hallar al menos B, o sea A menos B. Pero menos B según la nota, y ustedes saben lo que tienen que hacer. Ya, anteponemos el signo menos a cada componente. Entonces, le anteponemos el signo menos aquí, menos. Entonces, al meter este menos 1, este menos adentro, o al multiplicar esto por menos 1, nos queda que menos 1 por 4 da 4 y menos 1 por 7 da menos 7. Como está aquí. Entonces, el vector menos B será este que está aquí. Este vector menos B será este. Y ahora sumo, ¿verdad? Primeras componentes más segundas componentes. Aquí está, primeras componentes más segundas componentes. 6 más 4, 10, y 5 menos 7 da menos 2. Bien, y aquí tenemos la última operación, multiplicación de un vector por un escalar. C escalar es un número. Por ejemplo, si C es un escalar y A es igual al vector A sub 1, A sub 2, entonces al multiplicar C por el escalar A nos da esto. C por el vector A. Lo que hacemos es multiplicar el número por cada componente, como está aquí. Como ejemplo, tenemos, si A es igual a 3 medios
menos un cuarto y el escalar C es igual a un tercio, entonces al multiplicar el vector A por un tercio se tiene esto que está aquí. Al multiplicar esto por esto me da un tercio, porque se cancelan los tres y me da un medio. Un medio, sí. Al multiplicar un tercio por 3 medios se cancelan los 3 y queda un medio. Y más por menos da menos. 3 por 1, 3 y 3 por 2, perdón. Menos 1 sobre 12. ¿Verdad? Menos 1 sobre 12. Aquí está. Menos 1 sobre 12. Entonces, más por menos da menos. Entonces aquí da menos 1 sobre 12, que es este. Y aquí es un tercio. Aquí me equivoqué, pues en vez de colocar un medio, coloqué un tercio, coloqué un medio. Entonces, al cancelar estos dos, me queda un medio. Y al multiplicar un tercio por menos un cuarto, me da más por menos da menos, 1 por 1 da 1, y 3 por 4 da 12. Y eso es muy sencillo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se halla el vector conociendo el punto inicial y un punto final. Veámoslo aquí. Si P sub 1 de X1 y S1 y P sub 2, X2 y estos son dos puntos. Son dos puntos, entonces el vector A, cuyo punto inicial es P sub 1 y su punto final es P sub 2, que corresponde a P sub 1, P sub 2, entonces ese vector A, las componentes van a ser X sub 2 menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1. Y eso se lo voy a explicar aquí en la gráfica. Aquí tenemos el punto X sub 1 y Y sub 1, o sea que este es Y sub 1 y este es X sub 1. Y este es el punto X sub 2 y Y sub 2, o sea que la abscisa de aquí a aquí es X sub 2 y esto de aquí a acá es Y sub 2, ¿verdad? Bien, entonces el vector que va de P sub 1 a P sub 2 lo reemplazamos así, lo simbolizamos de esta manera. P sub 1, P sub 2 y una flechita arriba indicando que comienza en P sub 1 y termina en P sub 2. Y a ese vector lo llamamos A. Este vector A es equivalente a un vector de posición cuyo origen, cuyo punto inicial se encuentra en el origen. O sea que este vector es equivalente a este vector. Las componentes de A son A sub 1, A sub 2. Entonces vamos a expresar a sub 1 en función de estas componentes. Vamos a expresar el vector A en función de estas componentes y en función de estas componentes. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos lo siguiente. Observen. Este es X sub 2 que está aquí, que es esto. Ahí está, X sub 2. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a esta distancia de aquí a aquí más esta de aquí a acá. O sea, X sub 1 más esto que es la componente de A, que viene siendo A sub 1. Observen. Esta distancia que está aquí es esta misma, ¿verdad? Que viene siendo esto mismo que está aquí. Entonces viene siendo A sub 1. Entonces al despejar A sub 1 de ahí nos queda que A sub 1 es igual a X sub 2 menos X sub 1. De igual manera hacemos con la componente Y. Y sub 2 es igual a esto, ¿verdad? Pero Y sub 2 es igual a esto de aquí a aquí, que viene siendo la componente de esta que está aquí. Y sub 1. Bueno, esto de aquí a aquí que es Y sub 1, más este pedacito de aquí a acá, que viene siendo la componente de A, que viene siendo A sub 2. Despejando Y sub 1 nos queda que, despejando a Y sub 2, a A sub 2, nos queda que A sub 2 es igual a Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces ya tenemos las componentes de este vector en función de estas dos componentes. O sea, A sub 1 es igual a X sub 2 menos X sub 1 y A sub 2 es igual a Y sub 2 menos Y sub 1. Bien, entonces, por eso se establece acá que las componentes de A es igual a X sub 2 menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1. Aquí lo que hay que hacer es una suma de componentes y acá también otra suma de componentes, despejar a A sub 1 y despejar a A sub 2. Y obtenemos esto que está aquí. Bien, entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Ejemplo, dado los puntos P sub 1 de menos 2, 3 y P sub 2 de 4, 5, encuentre vectores A y B que corresponden a P sub 1, P sub 2 y P sub 2, P sub 1. O sea, el vector que comienza en P sub 1 y termina en P sub 2. Y acá vamos a ver lo contrario, el que comienza en P sub 2 y termina en P sub 1. O sea, P sub 2
P1. Comienza aquí y va para acá. Ya. Bien, entonces, solución. Vamos allá primero el vector cuyo punto inicial es P1 y punto final es P2. Entonces ese vector A, como lo indicamos acá, el vector A, es igual a la diferencia de sus componentes. O sea, x sub 2 menos x sub 1, ¿verdad? Pero ¿quién es x sub 2? Bueno, x sub 2 es... x sub 2 aquí sería el punto este que está aquí, 4 menos 2, aquí está. 4, que este es x sub 2, menos x sub 1, pero x sub 1 es menos 2. Coma. Después viene y sub 2, o sea, y sub 2 es 5 menos 3. Y este es 4 más 2 y 5 menos 3. 4 más 2, 6 y 5 menos 3, 12. O sea que el vector P sub 1, P sub 2 es igual al vector 6,2. Ahora vamos a ver lo contrario. P sub 2 menos P sub 1. Ya el punto inicial no va a ser P sub 1, sino P sub 2. Y al final va a ser P sub 1. ¿Ya? Entonces es lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Menos 2, ¿verdad? Menos 2 aquí. Menos 2, menos 4, coma, 3, menos 5. Y es igual a menos 6 menos 2, a menos 6 menos 2. Entonces ya tenemos ahí el vector P sub 1, P sub 2 y el vector P sub 2, P sub 1. O sea que cuando a usted le den dos puntos y quiera hallar el vector que va de P sub 1 a P sub 2, utiliza esta fórmula. Y si quiere hallar el vector que va de P sub 2 a P sub 1, entonces es lo contrario. En vez de restar x sub 2 menos x sub 1, entonces ya lo contrario sería x sub 2 menos x sub 2, x sub 1 menos x sub 2 y y sub 1 menos y sub 2. Tal cual como lo hicimos aquí. Bien. Magnitud o norma de un vector. ¿Qué es la magnitud o norma de un vector? Bueno, la magnitud o norma de un vector se representa así, como la raíz cuadrada de a sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Cómo explicamos esto? Aquí lo tienen. Veamos. Este es el vector A, cuyas componentes son a sub 1 y a sub 2. Entonces vamos allá a la norma. La norma es la magnitud, o sea, la distancia que hay del punto inicial al punto final. Esto lo hacemos por Pitágoras. Entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso lo sabemos por Pitágoras. Entonces extrayendo raíz en ambos miembros nos queda que la norma de A es igual a la raíz cuadrada de A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Hallar la magnitud del vector A igual a menos 3 cuartos. Solución. Entonces, atendiendo a la fórmula, este es A sub 1 y este es A sub 2. Le queda A sub 1 al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado, más A sub 2 al cuadrado, que es 4. Y esto al cuadrado es 9, y esto es 16, esto da 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que la norma de ese vector es 5. O sea que la distancia que hay del punto inicial al punto final es 5. Bueno, vamos a hacer aquí unos ejercicios. Dice, ejercicio 1. Si A igual al vector 2,3 y B es igual al vector 1,4, hallar 4A más 5B. Segundo, si A igual al vector, bueno, ya este es en 2 dimensiones, ¿verdad? Y este vector es en 3 dimensiones. Si A igual al vector cuyas componentes son 2 menos 3, 1, y B igual al vector cuyas componentes son 4 menos 5, 3, hallar A menos 3B. El tercero dice, encuentre el vector A que corresponde a P, Q, C, I. Primero, P es igual a 1 menos 4 y Q es igual a 3. O sea que el punto inicial es P y el punto final es Q. Bueno, el inciso 2i ya no es en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. El punto inicial es 2, 5 menos 1 y Q es igual a 6 menos 4, 2. Bien, entonces ahí hay 3 ejercicios. Vamos a darle solución al primero. Primero, vamos a hallar entonces 4A más 5B. Entonces, 4A más 5B
es igual a 4. Este es un escalar, recuerden. Cuando usted va a multiplicar un escalar por un vector, el vector A es 2,3. Cuando usted va a multiplicar un escalar por un vector, ya se lo expliqué. Multiplicamos el escalar por las componentes. 4 por 2, 8, y 4 por menos 3 da menos 2, que es este que está aquí. 5 por 1, 5, y 5 por 4, 20. Y sumamos esto, ya usted sabe cómo se suma. Para sumar dos vectores, sumamos las primeras componentes con las segundas componentes. Primeras componentes entre sí y segundas componentes entre sí. 8 más 5, 13. Y menos 12 más 20 es igual a 8. ¿Verdad? O sea que 4A más 5B es igual a 13,8. El segundo, aquí está, el segundo dice, ya que es en tres dimensiones, si A es igual al vector 2, menos 3, 1 y B es igual al vector 4 menos 5, 3, vamos a hallar esta diferencia. El vector A multiplicado por 3 veces el vector B. Veamos, aquí está. El vector A, aquí lo tienen, 2 menos 3, 1. Y al vector B lo vamos a multiplicar por 3. Ahí está. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. 3 por 5 da menos 15. Y 3 por 3, 9. Entonces tenemos aquí A menos 3B. ¿Cómo se restan los dos vectores? También se lo expliqué. En vez de sumar, lo que hacemos es restar, ¿verdad? Entonces restamos las componentes. 2 menos 12 da menos 10. Menos 3 menos 15 es igual a menos 3 más 15. Y esto da 12. Y 1 menos 9 es igual a menos 8. Como está ahí. Bien, entonces vamos a solucionar la parte ahí del ejercicio 3. Él dice, si se tienen estos dos puntos, vamos a hallar el vector que comienza en P y termina en Q. Entonces, A igual al vector 5, menos 1, ¿verdad? Ya, aquí no hay que hacer, yo no le voy a explicar nuevamente esta parte porque ya está explicada. Simplemente vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces, este vector que está aquí es el mismo que el vector que va en P y termina en Q. Y lo llamo A. De todas maneras, vamos a colocarle aquí, ¿sí? Comienza en P y termina en Q. Ese es el mismo vector. Aquí está la fórmula. X sub 2 menos X sub 1. Entonces sería X sub 2, 4 menos 2. ¿Ves? 4 menos 2. O 5 menos 1, perdón. 5 menos 1. O sea, X sub 2 menos X sub 1. O sea, 5 menos 2. 5 menos 1. Coma. Y Y sub 2 menos Y sub 1. Pero Y sub 2 aquí es Y sub 2 es 3. 3. Es que se me aquí. 3 Y sub 2. 3 menos 4. 3 menos 4. Y ustedes saben que esto es 3 más 4, ¿verdad? Y 5 menos 1 es igual a 4. Y 3 más 4 es 7. La solución del ejercicio 2i. Pero ya la diferencia entre este es que este punto está en el espacio. O sea, en tres dimensiones. X, Y y Z. O sea, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y este sería B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Pero utilizamos la misma fórmula. Pero extendida, ¿me entiendes? Entonces, la solución de la parte 2i, aquí está. Recuerden que este sería el mismo. P comienza en P y termina en Q. Entonces sería, como aquí tenemos los tres puntos, estos tres puntos aquí están, P y Q. Entonces sería X sub 2 menos X sub 1. El otro, Y sub 2, 5 menos 4. Y el último, menos 1, que es Z sub 1, menos Z sub 2, que es 2, que es lo que está aquí. 6 menos 2, menos 4 menos 5 y menos 1 menos 2. 6 menos 2 es 4.
menos 4 menos 5 da menos 9 y menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Fíjense que hemos empleado la misma fórmula, pero lo que tenemos que hacer es, aquí por ejemplo, cuando son 3 dimensiones, aquí lo que tenemos que agregar es z sub 1 menos z sub 2, ¿verdad? Es lo mismo. Pues entonces voy a borrar esto aquí para que no se vayan a confundir, para que sepan que este únicamente es en el plano en 2 dimensiones y el otro es en 3 dimensiones, que le va a servir para hallar el vector posición del punto inicial P y el punto inicial Q, que ya esto ya es en 3 dimensiones, pero sigue la misma fórmula, pero ahí hay que extenderla. Ahí lo que falta es z sub 2, z sub 2 menos z sub 1, es lo único que falta. Y si hay 4, bueno, hay que agregarle otra. Y si hay 5, hay que agregarle otra. Y así sucesivamente. Pero casi por lo regular trabajamos en el plano de 2 dimensiones y en el plano de 3 dimensiones. Bien, entonces, esa sería la solución del vector que comienza en P y termina en Q en 3 dimensiones. Ahora vamos a ver el producto escalar de 2 vectores. ¿Cómo se define el producto escalar de dos vectores? En 2 dimensiones, así. A por B es igual a sub 1 B sub 1 más A sub 2 por B sub 2. Donde la componente del vector A es igual a A sub 1 B sub 1 y la componente del vector B es B sub 1 B sub 2. Entonces, aquí sería A sub 1 A sub 2. Y este sería B sub 1 B sub 2. Entonces sería A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2. Esa sería la fórmula. O sea, se suman los productos de las primeras componentes con el producto de las segundas componentes. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, si es en 3 dimensiones, vean. Si es en 3 dimensiones, pues tenemos así. A sub 1 B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más A sub 3 por B sub 4. Bien, donde el vector A ya no tiene 2 dimensiones, sino que es un punto en el vector está en el espacio, no está en el plano. Entonces A es igual a A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y B es igual a B sub 1, B sub 2 y B sub 3. O sea, estos son vectores en el espacio y estos son 2 vectores en el plano. Pero sigue la misma regla, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a hallar el producto del vector A y el vector B en 3 dimensiones, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Multiplica las primeras componentes. A sub 1, B sub 1, que está aquí. Más A sub 2, B sub 2, más A sub 3, B sub 3. Ejemplo, hallar el producto escalar de los vectores A igual a 2 tercios medio y B igual a menos 3, 3 cuartos. Solución. Entonces, multiplicamos las primeras componentes, o sea, 2 tercios por menos 3, 2 tercios menos 3 más 1 medio por 3 cuartos. Ahí está. Entonces aquí estos 3 se cancelan y queda menos 2. Y 1 por 3 da 3 y 2 por 4, 8. Entonces da menos 2 más 3 octavos. Y menos 2 más 3 octavos, ya usted sabe, aquí le pone por menos la unidad. 8 entre 1 da 8, por menos 2 da menos 16. Y 8 entre 8 da 1, por 3 da 13. Menos 16 más 3 da menos 13 octavos. Ahora vamos a hacer 1 en 3 dimensiones. Ejemplo, hallar el producto escalar de los vectores A igual a 5 menos 3 medios, 1 cuarto, y B igual a menos 2, 1 medio, 1 tercio. Hacemos lo mismo. Multiplicamos sus primeras componentes, sus segundas componentes, su tercera componente y pues las sumamos. Aquí tenemos. Entonces tenemos 5 por menos 2. 5 por menos 2 más menos 3 medios por 1 medio, que es este, más 1 cuarto por 1 tercio. Ahí está. Entonces aquí tenemos menos 10, aquí tenemos menos 3 cuartos, y aquí tenemos 1 por 1, 1 y 4 por 3, 12. Bien, el mínimo común múltiplo aquí es 12. Al dividir 12 entre 1 da 12 por menos 10 da menos 120. 12 entre 4 da 3 por menos 3 da menos 9. Y 12 entre 12 a 1 por 1 da 1. Menos 120 menos 9 da menos 129 más 1. Y menos 129 más 1 da menos 128 sobre 12. Este término tiene cuarta y este tiene cuarta. Cuarta de 128 es 32 y cuarta de 12 es 3. Entonces eso da menos 32 tercios. Bueno, con eso terminamos la clase y nos vemos aquí la próxima
Es decir, el próximo proceso, dentro de 15 días, vamos a ver la otra clase que corresponde a esta misma unidad, o sea, la unidad 3. Y con esa última clase que vamos a ver dentro de 15 días, terminamos la unidad 3. Y paso inmediatamente a darle los ejercicios que ustedes van a realizar del trabajo colaborativo contextualizado. Ese trabajo colaborativo contextualizado, eso es en CIPA, tienen que hacerlo en CIPA. Entonces, dentro de 15 días volvemos nuevamente aquí para explicar el resto de la unidad 3. Y inmediatamente voy a darles los puntos o el trabajo colaborativo contextualizado para que me lo entreguen en la fecha que yo les voy a estipular. Bueno, jovencitos, espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima.